ejercen fuerzas mutuas, las partículas, y hay una interacción entre 2 y 3. Esas son las fuerzas internas o interiores que se ejercen mutuamente las partículas que forman parte del sistema de partículas. Además, sobre el sistema de partículas puede haber fuerzas exteriores. Las fuerzas exteriores o externas son fuerzas que le hacen cuerpos, partículas, que no forman parte del sistema y le hacen al sistema de partículas, en particular a cada una de las partículas. Por ejemplo, F1 es la fuerza que le hace una partícula de una quinta partícula, pero que no forma parte del sistema. Lo mismo con F3. Entonces, como les digo, actúan fuerzas internas o interiores y externas o exteriores. Habíamos definido el vector posición del centro de masa de esta manera, que es un punto del espacio, dado por esa vector posición, en el caso particular de 3 partículas, M1 por el vector posición de la masa M1 en un dado instante, el vector posición de la masa M1, M2R2 y más M3R3, más M4R4 si el sistema está formado por 4 partículas, más M5R5 si está formado por 5, etcétera, etcétera, sobre la masa total del sistema de partículas. O sea, la suma de todas las masas de las partículas que forman parte del sistema. Vector posición que en general tendrá 3 componentes X y Z. Y abreviadamente se puede escribir para n partículas la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de la masa iésima por el vector posición de esa masa iésima sobre la masa total. Derivando, bueno, esas partículas, ese sistema de 3 partículas, se están moviendo en un dado instante. M1 tiene una velocidad V1, M2 tiene una velocidad V2, M3 una velocidad V3. Como les decía, como caso particular, algunas de las velocidades pueden ser 0, en general no van a ser 0. Entonces, se define la velocidad del centro de masa como la masa M1 por el vector velocidad de la masa M1 más M2 por el vector velocidad de la masa M2, etcétera, etcétera. Abreviadamente, eso lo podemos escribir como sumatoria desde i igual a 1 de la masa iésima por la velocidad de la partícula iésima. Pero ¿qué es este numerador de la definición de velocidad del centro de masa? Es la cantidad de movimiento lineal de la partícula 1, más la de la 2, más la de la 3, etcétera, etcétera, en el caso de muchas partículas. En otras palabras, es la cantidad de movimiento lineal del sistema. Es decir, la velocidad del centro de masa se lo puede escribir como P del sistema sobre la masa total del sistema. Reordenando, llego a eso. Es decir, que al sistema, como un todo, más precisamente el P del sistema, lo podría calcular suponiendo que toda la masa está concentrada en el centro de masa, moviéndose con una velocidad BCM. Esto nos hace pensar que su movimiento de traslación, en vez de tomar el P del sistema, suma de P, P1 más P2 más P3 más P4, etcétera, etcétera, lo podemos calcular como si toda la masa estuviese concentrada en el centro de masa
por eso MT, la masa total del sistema de partículas. Y ese centro de masa está moviéndose con una velocidad VC, velocidad del centro de masa. Derivando nuevamente esta expresión de velocidad del centro de masa, que obtenemos la aceleración del centro de masa, llegábamos a esa expresión, M1 por A1 más M2 por A2 más M3 por A3 sobre la masa total. Esa es la aceleración del centro de masa, por definición, que surge a partir originalmente surge a partir de la posición del centro de masa. Pero que M1 por A1 es la fuerza neta sobre la partícula 1. M2 por A2, la fuerza neta sobre la partícula 2, y así sucesivamente. Pero observen, volviendo al gráfico, sobre la masa M1 actúan fuerzas interiores, F1,2, la fuerza que le hace la partícula 2, y F1,3, la fuerza que le hace la partícula 3, más una fuerza exterior. Entonces M1 por A1, de acuerdo a la segunda ley de Newton, es la suma vectorial de F1 más 1,2 más 1,3. Algo similar para la partícula de masa M2. M2 por A2 es la suma vectorial F2,1 más F2,3 más F2. Y lo mismo para M3. Es decir, esto. Segunda ley de Newton para cada partícula. Reemplazando M1 por A1 por la fuerza neta, reemplazando M2 por A2 por la fuerza neta, reemplazando M3 por A3 por la fuerza neta, la suma de todas las fuerzas que actúa sobre la partícula 3, llegamos a esto. Aceleración del centro de masa es sumar todas las fuerzas sobre la masa total. Pero F1,2 es igual y de sentido contrario a F2,1, F1,3 por tercera ley de Newton es igual y de sentido contrario a F3,1, y F2,3 es igual y de sentido contrario a 3,2. Veamos nuevamente el dibujo para F1,2 es igual y de sentido contrario a F2,1. Lo mismo 2,3 y 3,2, y lo mismo 1,3 y 3,1. Porque son acción y reacción. Son de igual módulo, igual dirección y de sentido contrario. Bien, entonces en la sumatoria vectorial, cuando sumen vectorialmente todas estas fuerzas, F1,2 más F2,1 la suma vectorial da 0. F1,3 más 3,1 la suma vectorial da 0. 3,2 más 2,3 da 0. Entonces me queda en la suma tan solo las fuerzas exteriores al sistema de partículas. Profe, Entonces, sí, ¿esto es solo en este caso particular o no? como en Que, este... que ambas fuerzas se No, en general, generan así. sí. Puede haber una fuerza de atracción o repulsión entre las partículas, pero siempre esa fuerza va, entre M1 y M2, por ejemplo, la fuerza va a estar a lo largo de la recta que une esas dos partículas. Por ejemplo, en el problema 1, que lo van a hacer en práctico, tenés dos partículas y en ese caso habla de fuerzas de repulsión. Tienen sentido contrario, pero siguen siendo de igual módulo, igual dirección. Esta le hace a esta una fuerza así, de acuerdo a la tercera ley de Newton, esta le hace a esta una fuerza igual y de sentido contrario. Entonces, en la suma vectorial, siempre se van a cancelar. No sé si llamarlos como tensión, pero
Sí, se cancelan. ¿Mm? Muchas Sí, gracias. podría ser llamarlo como para que lo interpreten. Imaginen que los dos no están unidas, pero imaginen que hubiese un hilito que las une. Bueno, como cuando tienen dos bloques, sería algo similar a una tensión. ¿Sí? En la suma vectorial se cancela. Si tienen dos bloques que se están moviendo así, tienen una tensión y otra tensión que son de igual módulo, igual dirección, sentido contrario. O los bloques se están moviendo así, la suma da cero. Hola Ricardo, buen día. Entonces, como pueden ver, el centro de masa se acelera gracias a que a la sumatoria, obviamente esa sumatoria tiene que ser diferente de cero, a la sumatoria de fuerzas exteriores. Solamente las fuerzas exteriores aportan o contribuyen a la aceleración del centro de masa. Para un sistema de partículas, entonces, sumatoria de fuerzas exteriores es la masa total del sistema de partículas por la aceleración del centro de masa. ¿Está bien? Eso ya lo habíamos visto. Entonces, obviamente, si la suma de fuerzas exteriores es cero, la aceleración del centro de masa es cero, por lo tanto, el centro de masa puede estar en reposo o moviéndose con velocidad constante. Hay un caso particular del sistema de partículas, el sistema aislado, el sistema de partículas aislado. ¿Qué significa decir que sea aislado? Que no actúan fuerzas exteriores. No quiere decir que la suma de fuerzas exteriores sea cero, sino que no están actuando fuerzas exteriores. F1 vale 0, F2 vale 0, F3 vale 0. No hay fuerzas exteriores actuando sobre el sistema. Bueno, la aceleración del centro de masa es la derivada de la velocidad respecto del tiempo, por definición de aceleración, y la masa total permanece constante. Esta es la velocidad, está marcada con verde. Si derivo respecto al tiempo, este denominador es constante, y sería derivada de P sub 1 respecto de t, más derivada de P sub 2 respecto de t, más P3 respecto de t, que es M1V1 más M2V2 más M3V3. Y ¿qué es la suma? La suma de derivadas la puede escribir como la derivada de una suma. Es decir, derivada respecto de t, de P sub 1 más P sub 2 más P3. Es el P del sistema. Bueno, 1 sobre mt es derivada de P del sistema respecto de t, es la aceleración, pero acabamos de encontrar también que es sumatoria de las fuerzas exteriores sobre la masa total. Y trabajando con la parte de esta igualdad y la tercera parte de esta igualdad, combinando, cancelo mt y me queda que ¿quién hace variar el P del sistema? Las fuerzas exteriores. Si las fuerzas exteriores dan una resultante cero, el P del sistema permanece constante. O si el sistema es aislado, no hay fuerzas exteriores, el P del sistema es constante. M1V1 más M2V2 más M3V3 es constante. O, en su defecto, la masa total por la velocidad del centro de masa es constante. Bien. Bueno, ahí está lo que estamos viendo, las situaciones particulares que estamos viendo. Entonces, como pueden ver, esto le da la pauta o tiene el mismo formalismo que para el caso de una partícula. Sin haberlo dicho explícitamente, cuando hablábamos de un bloque que se movía sobre una superficie horizontal, un plano inclinado, lo que fuera, estábamos hablando en rigor
del centro de masa de ese bloque. Un bloque o cualquier cuerpo, una caja, lo que fuese, es en rigor un sistema de partículas. Porque hay fuerzas que están actuando sobre algunas partes del bloque y no sobre todo el bloque. Por ejemplo, si este es un bloque, ¿sí?, está sobre una superficie horizontal, no está actuando sobre toda la normal, está actuando sobre la fuerza normal, sobre las partículas que están en contacto. Las partículas del sistema que están en contacto con la superficie. Es decir, esa fuerza normal está actuando sobre partículas que están en la base. Si lo están tirando de una cuerda, está actuando esa fuerza no sobre todo el sistema de partículas, sino sobre una parte del sistema. Entonces, sin decirlo explícitamente, hacíamos el modelo de partículas, considerábamos toda la masa concentrada en un punto, por eso el modelo de partículas, y decíamos todas las fuerzas están actuando en ese punto, el diagrama de cuerpo libre. En rigor estábamos considerando el centro de masa de ese sistema de partículas. ¿Por qué? Porque para el bloque, para ese sistema de partículas, el bloque, la caja, un libro, lo que sea, todas las fuerzas son exteriores al sistema. Las que se ejercen mutuamente, las porcioncitas de ese bloque entre sí no aportan a la aceleración del centro de masa del conjunto. ¿Quiénes hacen acelerar el conjunto? Es decir, el centro de masa. Tan solo las fuerzas exteriores al sistema. Bien. Vamos a complicarnos un poco más la existencia. Entonces esa es la segunda ley de Newton para el sistema de partículas. Para el sistema de partículas. Es decir, para la aceleración del centro de masa del sistema de partículas. ¿Qué pasa con el L? El impulso angular o cantidad de movimiento de un sistema de partículas. ¿Cuál es la relación con el M? ¿Se acuerdan que para una partícula, tan solo para una partícula, habíamos encontrado definíamos para una partícula el L respecto a un origen O, respecto a un punto O, como el producto vectorial del vector posición por el vector cantidad de movimiento. Eso era la definición de impulso angular de una partícula respecto a un punto, momento cinético de una partícula respecto a un punto, o cantidad de movimiento angular de una partícula respecto a un punto. Derivando esta expresión, definimos también, el momento de rotación o momento de fuerza respecto a un punto, o torque o torca, para un caso de una partícula, al producto vectorial del vector posición por el vector fuerza. Esto, el producto vectorial este da un vector, el producto vectorial este da un vector, ya vimos cuál es la dirección y cuál es el sentido, y encontramos, para el caso de una partícula, que la relación entre el momento de rotación y el L de la partícula está dado por esta expresión. Si el momento de rotación era 0, el L de la partícula permanecía constante. Lo vemos, por ejemplo, en un movimiento circunferencial uniforme. La fuerza centrípeta, actuaba una fuerza centrípeta, no producía momento de rotación, por lo tanto el L respecto al centro de la trayectoria, donde anclábamos el origen de un sistema de coordenadas, el L era constante. ¿Sí? Bien, ¿qué pasa ahora con un sistema de partículas? Por simplicidad, vamos a considerar un sistema formado por dos partículas. Es una cuestión de simplicidad de escritura. Pero
el resultado final vale para un número cualquiera de partículas. ¿Mm? ¿Cuánto vale el L de un sistema de partículas y cuál es la relación con el momento que actúa sobre el sistema de partículas? Porque recuerden, puede haber fuerzas interiores y puede haber fuerzas exteriores. Entonces, sobre cada partícula hay un momento neto dado por el R vector F neta. Entonces, a ver si lo ven en este dibujo. Un sistema, hay un sistema de coordenadas, un sistema S inercial, en reposo, un sistema de coordenadas en reposo, o que se mueve con velocidad constante, lo consideremos en reposo, formado tan solo por dos masas, M1 y M2. Esas masas se están moviendo. Tienen una velocidad V1 y V2, que no están en el esquema. En un dado instante, la masa M1 tiene un vector posición R1, lo pueden ver ahí. M2 tiene un vector posición R2. Sobre M1 actúan fuerzas interiores y exteriores. F1 es la fuerza externa o exterior y F1,2 es la fuerza interna. Fuerza que le hace M2 a M1. En este caso de repulsión. ¿Profe? ¿Sí? Sí. Disculpe, en este caso, digamos que ahí se están repeliendo, digamos. Sí. ¿Qué no sería para M2, F debería ser 1, 2, entendiendo que sería la fuerza que hace 1 sobre 2? No, sí, si le cambias el nombre, sí, pero el concepto sigue siendo exactamente el mismo. Puedes decir 1, 2, fuerza sobre M1 debido a M2. Ay, Dios. Ah, bien, bien, bien. ¿Sí? El subíndice no hace, le podés llamar FA y FB. Bien, Pero bien, gracias. lo que interesa es que F1,2 o 2,1, como le quieras llamar, y esta otra fuerza son de igual módulo, igual dirección y sentido contrario. Y podés ver, está a lo largo de la recta que une ese par de masas. Como, vuelvo más atrás, como en el dibujo anterior, F1,3 y 3,1 es una fuerza de atracción, está a lo largo de la recta que une ese par de masas. ¿Sí? Lo mismo entre 3,2 y 2,3. Vuelvo al dibujo. Profesor, ¿y por qué se repelen o se atraen? Porque eso... ¿Por qué en uno se repelen? ¿Cómo? ¿Por Esa qué en uno fuerza, se repelen y otros se atraen? porque esta situación contempla... ¿Por qué? A ver, ¿por qué una no es así y otra así? A ver, si entiendo la pregunta. Claro, ¿por qué en un dibujo como que se están atrayendo y en otro se están repeliendo? O sea, sé que puede ser, digamos, que la misma O sea, ¿vos fuerza te refieres puede a estar, no esto? sé. ¿Vos te refieres que sobre una hay una de atracción y otra de repulsión? No. ¿Por qué? O sea, en una las dos se están atrayendo y en otra las dos se están repeliendo, digamos. Porque estas dos situaciones, sobre todo en el caso de atracción, contemplan los casos que efectivamente ocurren en la naturaleza. Un cuerpo se mantiene unido, que es la situación que vamos a ver después, porque hay fuerzas de atracción entre ellas. Después vamos a ver en física 2 gases ideales, no sé si lo habrán visto en química, es un conjunto de partículas donde las fuerzas son de atracción. O sea, entre cada parte de partículas hay una fuerza de atracción. Contempla los casos que ocurren en la naturaleza. Podrían ser de atracción o de repulsión. ¿Y qué es lo que determina eso, profesor? O sea, ¿o es algo que La está dado, situación que no es? física. Bien, gracias. La situación física del problema. En el caso de un cuerpo cualquiera, esto está formado por
infinitas partículas o infinitas masitas chiquititas. ¿Y por qué están unidas? Porque hay fuerzas de atracción entre ellas. Entre cada par de masitas chiquititas o partículas. Y está, entre cada par de partículas está así fuerte. El concepto es exactamente el mismo. Lo que importa es ocurrir en caso de fuerzas interiores. O sea, sobre una no va a ser de atracción y sobre otra no va a ser de repulsión. Obviamente no se cumple la tercera ley de Newton. No se cumpliría la tercera ley de Newton. Fuerzas intermoleculares, exacto, que son de atracción. Esto no, a no ser que sean fuerzas externas, esto sí podría ocurrir. Pero además deberían estar las fuerzas de atracción o de repulsión entre ellas. Pero esto nunca va a ocurrir de fuerzas internas. Siempre van a ser o de atracción o de repulsión. Porque la naturaleza es así. ¿Está claro? Pero el concepto es el mismo, exactamente el mismo. El resultado sería exactamente el mismo, ya vas a ver, si en vez de hacer las fuerzas de repulsión, la hiciera de atracción. Estamos jugando para que vean las dos situaciones, pero el concepto es el mismo. En el caso de la aceleración del centro de masa, si las fuerzas hubieran sido de repulsión, entre 1 y 2, por ejemplo, son de igual módulo, igual dirección y sentido contrario, y se sigue cumpliendo esto. Entre 2 y 3, si en vez de ser de atracción hubiesen sido de repulsión, siguen siendo de igual módulo, igual dirección y sentido contrario. Y en la suma de esta, se van a seguir cancelando. Solamente me van a quedar las fuerzas externas. La sumatoria de fuerzas externas. O sea que conceptualmente no le hace al resultado general si las fuerzas son de atracción o de repulsión. Bien, volvamos a este caso. En caso de dos partículas actúan fuerzas interiores o internas. F1,2 y F2,1 son de igual módulo, igual dirección, sentido contrario. F1,2 es igual a menos F2,1 o al revés. F1 y F2 son fuerzas exteriores que pueden estar actuando en cualquier dirección. El centro de masa, en el caso de dos partículas, estará sobre la recta que une las dos masas, en una posición cualquiera. Y el centro de masa tendrá un dado vector posición, como vimos, dado por esta expresión. M1R1 más M2R2 sobre M1 más M2. ¿Sí? Lo podemos calcular fácilmente si conocemos R1 y R2. Obviamente, acá son conocidos, nada más que trabajamos con símbolos. ¿Sí? ¿Puede mostrar la hoja de nuevo? La posición del centro de masa, por definición, es M1 por el vector posición de la partícula 1 más M2 por el vector posición de la partícula 2 sobre M1 más M2. O en componentes esto. Bien, gracias. ¿Sí? Es decir, ese es el vector posición. Dibujado ahí. El centro de masa está sobre la recta que une las dos masas. En este caso, desde un sistema formado por dos partículas, está sobre la recta que une las dos masas y como vimos en la clase pasada, va a estar más cerca de la de mayor masa. Por definición de cantidad de impulso angular, el vector L1 para la partícula 1 sería R1 por P1. El L de la partícula 1 respecto a O. Se está moviendo, tiene en un dado instante una cierta velocidad M1, lo mismo M2, una cierta velocidad absoluta.
donde P sub 1, ustedes saben perfectamente, es M1 por B1. ML2 es R2 por P sub 2, por definición del L de una partícula respecto a un punto, donde P sub 2 es la cantidad de movimiento lineal de la partícula 2. Y así, más partículas. Encontramos para una partícula, como les decía, a partir de la definición de L y de M, esta relación entre M y L. Es decir, para la partícula 1, el momento neto sería dL a dt para la partícula 1, por eso los subíndices, y lo mismo para la partícula 2. ¿Está bien? Entonces, el L del sistema, ¿a qué sería igual? A L1 más L2. El M total del sistema, el M neto que actúa sobre el sistema de partículas sería M1 más M2. Más M3 más M4, donde M es el momento de rotación. El momento neto sobre cada partícula sería el R por el vector posición por la fuerza neta sobre la partícula 1. ¿Sí? Para la partícula 2, el momento neto total resultante, el R de la partícula 2 por producto vectorial, ¿no? Fuerza neta resultante sobre la partícula 2. Observen, antes de bajar la página, que la fuerza neta total resultante sobre la partícula 1 es la suma vectorial de F1 más F1,2. Y la fuerza neta total resultante sobre la partícula 2 es la suma vectorial de F2,1 más F2. ¿Sí? Y hay un momento respecto a O, un M1, que sería el vector posición, R1, producto vectorial de fuerza neta sobre la partícula 1. Para la partícula 2, habría un momento neto, que sería R2, producto vectorial, F2 más F2,1. ¿Sí? Entonces, juguemos un poco más matemática. M1 más M2, ahí hay un error de tipeado. M1 más M2 sería de L1 respecto a T más de L2 respecto a T, la derivada de L1 más L2, es decir, el L del sistema, donde el L del sistema sería la suma vectorial de todos los L. Como el P del sistema era la suma vectorial de todos los P. P sub 1 más P sub 2 más P sub 3, etcétera, etcétera. Pero, como les acababa de decir, el momento neto sobre la partícula 1 es R1, producto vectorial de F1 más F1,2, y para la partícula 2 el momento neto es R2, producto vectorial de F2 más F2,1. ¿Sí? Observen, R1, vector, producto vectorial, fuerza neta sobre la partícula 1, y para M2, el momento neto sobre la partícula 2 es R2, producto vectorial, cruz, F2 más F2,1. ¿Está bien? Ese es el momento neto sobre el sistema de partículas. Sobre el sistema. El momento neto sobre la partícula 1 es este y este sobre la 2. Entonces, el momento neto, escribo esto, sumo momentos, aplico propiedad distributiva, observen, R1 por F1 más R1 por F1,2 más R2 por F2, acá está, perdón, doy marcha atrás, R1 por F1 más R1 por F1,2 está acá,
¿sí? Ahora, el momento neto sobre M2. R2 por F2 más R2 por R2, 1. ¿Sí? Bien, pero F2, F1,2 es igual de sentido contrario a F2,1, ya sea en este caso de repulsión, sería exactamente lo mismo en el caso que sean fuerzas de atracción, serían iguales y de sentido contrario, es decir, no me va a afectar al resultado el hecho que sean fuerzas de atracción o de repulsión. Entonces, observen, R1 por F1 más R2 por F2, los dos primeros sumando, y F1,2 es igual de sentido contrario a F2,1, entonces puedo poner acá en este último sumando F2 en vez de F2,1 menos F1,2. Entonces saco factor común F1,2 y me queda así. ¿Está bien? Entre el tercero y el cuarto, F2,1 es igual a menos F1,2. Puedo reescribir estos, el tercero y cuarto de esta manera. Ahora bien, ¿cuánto vale ese producto vectorial? Sería módulo de la fuerza por F1,2 por módulo de R1 menos R2 por el seno del ángulo que forman la fuerza con R1 menos R2. A ver si lo ven. R1 es este vector, R2 es este vector. R1 menos R2 es ese vector. ¿Lo ven todos? Esa es la situación. ¿Qué es R1 menos R2? Pregunto. Un vector que va desde R2 a R1. Sí, señor. ¿Está bien? ¿Está claro Sí. para todos? Perfecto. F1,2 o F2,1 ¿qué ángulo forman R1 menos R2? R2 menos R1 con la fuerza. 180 grados. Bueno, 0 o 180, dependiendo de si es esta o esta fuerza. Entonces, bajemos un poquito. Sería módulo del primer vector, de acuerdo a propiedades del producto vectorial de dos vectores.
Ah, es R1 menos R2, no R2 menos R. Bueno, no importa. Es la idea la misma. Módulo del primer vector por módulo del segundo vector por el seno del ángulo que forman. El ángulo que forman es 0 o 180, 0. Entonces ese producto es vectorial, vale 0. En realidad es R2 menos R1, pero bueno, al revés. Sería al revés, el vector, bueno, no importa. Entonces, este producto vectorial es 0. Y observe que me queda en el momento neto. El momento de la fuerza externa que actúa sobre la partícula 1 y el momento de la fuerza externa que actúa sobre la partícula 2. En otras palabras, el momento neto, suma de momentos, es producido por fuerzas exteriores. O sea, son los momentos externos, porque son producidos por fuerzas exteriores. Las fuerzas interiores o internas que se ejercen mutuamente a las partículas no aportan al momento neto sobre el sistema, porque se van cancelando entre sí los momentos. Eso es debido a las fuerzas interiores. Entonces, repito, ¿quiénes aportan al momento neto? Tan solo las fuerzas exteriores. Entonces, no las fuerzas interiores. Cuando el momento, bueno, y antes de seguir adelante, la relación entre M y L, acabamos de ver que el momento total era dL a dt del sistema, el momento total, debido a fuerzas externas, es el dL del sistema respecto del t. Si el momento debido a fuerzas exteriores es 0, el L del sistema permanecerá constante. ¿Está claro? Entonces, así como la aceleración del centro de masa depende pura y exclusivamente de fuerzas exteriores, el momento neto es causado sobre el sistema, es causado por fuerzas exteriores. ¿Sí? Porque observe, para la partícula 1 hay un momento neto causado por fuerzas interiores y fuerzas exteriores. Lo mismo para la partícula 2. Pero para el momento neto sobre el sistema de partículas, cuando sumo todos los momentos de todas las partículas, ya los momentos de fuerzas interiores no aportan al momento neto. ¿Está claro? Entonces, si el momento neto es constante, es porque, perdón, si el momento neto es 0, el L del sistema permanecerá constante. Variará L1 más L2, variará el L1 de la partícula 1, variará el L de la partícula 2, etcétera, etcétera. La suma vectorial permanecerá constante. De L1 más L2 más L3, etcétera, etcétera, permanecerá constante. Bien. Podemos reescribir el L del sistema, en vez de escribir como L1 más L2 más L3, etcétera, etcétera, donde L1 es el R1 por P sub 1 y L2 es R2 por P sub 2, podemos escribirlo de otra manera para el sistema de partículas. En vez de suma de los L, podemos escribirlo de otra manera. Bien, el L del sistema, como acabamos de decir, para dos partículas es L1 más L2. El L del sistema será R1 vectorial, producto vectorial M1V1, es decir, P sub 1, más R2, producto vectorial M2V sub 2. El L del sistema es L1 más L2. Bien, ahora vamos a hacer unas transformadas de Galileo. ¿Se acuerdan? Bien.
Acá está un dibujito. M1 tiene una velocidad V1. Voy a tratar de hacer otro dibujito. Déjenme un minuto. Para el impulso angular interno puede ser que tomamos de referencia la masa, el centro de masa. Sí, señor. Sí, señor. Estoy haciendo un dibujito para aclarar un poco más la situación. A ver, quiero hacer una cosita. Ahí está. Es el dibujito ese. Ah, ahí está. Bueno. R1, el vector posición en un dado instante de la masa M1. R2, el vector posición en un dado instante de la masa M2. V1 y V2, las velocidades de las partículas M1 y M2 en un dado instante, en ese instante. El centro de masa está a lo largo de la recta que une de las dos masas y se está moviendo con una dada velocidad. Velocidad dada por, como ustedes saben, velocidad dada por esta expresión. M1 V1 más M2 V2. Y la posición del centro de masa en ese instante, M1 R1 más M2 R2 sobre M1 más M2. ¿Sí? Entonces, el centro de masa se está moviendo. De acuerdo a las transformadas de Galileo, si ustedes se acuerdan, la velocidad respecto a un sistema inercial, respecto a un sistema en reposo, este sistema con origen O, respecto al sistema XY, será la velocidad respecto a un sistema de referencia en movimiento más la velocidad del sistema de referencia en movimiento. Bueno, tomemos como sistema de referencia en movimiento el centro de masa. Tomemos como sistema de referencia en movimiento el centro de masa, un X' Y'. Entonces, observen, esta ecuación que la vimos se transforma en velocidad respecto a un sistema de referencia en reposo, es la velocidad respecto al sistema de referencia en movimiento más la velocidad del sistema de referencia en movimiento, la velocidad del centro de masa. Las posiciones, observen, la posición respecto a un sistema de referencia en reposo será igual a la posición respecto al sistema de referencia en movimiento más la posición del sistema de referencia en movimiento. Entonces, por ejemplo, para la partícula 1,
por ejemplo, para la partícula 1, está de la posición respecto a un sistema de referencia en reposo, R1 será respecto al sistema de referencia en movimiento, el centro de masa, más el vector posición del sistema de referencia en movimiento. Si ustedes despejan R1', es R1 menos RCM. ¿Está bien? ¿Sí? Despejo R1' es R1 menos RCM. Observen en el dibujito, R1 es esto, RCM es esto. Entonces, R1 menos RCM es ese vectorcito, el vector posición de la masa M1 respecto al centro de masa es ese vectorcito. El vector posición de M2 respecto al centro de masa sería ese vectorcito. ¿Lo ven? Entonces, aplicando las transformadas de Galileo, para la partícula 1 y para la partícula 2, tanto para las posiciones como para las velocidades, tengo esas dos expresiones. Sí, sí. Sí qué, sí nada. Denme un segundito. El L del sistema es R1 vector, producto vectorial, cantidad de movimiento de la partícula 1 más R2 vector M2 por B2. Si en vez de poner R1, R2, B1, B2, pongo lo que vale en términos de las transformadas de Galileo, es decir, en vez de R1, R1' más RCM, producto vectorial de M1 por la velocidad de la partícula 1, que es, ¿dónde están? Bueno, no está, pero sería esta B1, en vez de B1, B1' más BCM, más lo mismo para la partícula 2, operando matemáticamente, aplicando propiedad distributiva, etcétera, etcétera, vamos a llegar a esta expresión para un sistema N de partículas. Es decir, el L del sistema lo puedo escribir como la suma de dos términos. El primer término es el vector posición del centro de masa, producto vectorial de la masa total por la velocidad del centro de masa. Este primer sumando se conoce como L externo, cantidad de movimiento angular o impulso angular externo del sistema de partículas como un todo. ¿Sí? Obviamente, el vector posición
RCM está referido al sistema de coordenadas S. Lo mismo que la velocidad del centro de masa, como depende de V1 y V2, está referido a S. Más otro término que es la suma de las cantidades de movimiento angular o impulso angular respecto al centro de masa. La suma de todas las cantidades de movimiento de todas las partículas respecto al centro de masa, donde sería la sumatoria desde I igual a 1 hasta n para n partículas del producto vectorial Ri'. Ri' es el vector posición de una partícula iésima respecto al centro de masa, más la masa de esa partícula, perdón, por la masa de esa partícula, producto vectorial, esa partícula iésima, por la velocidad respecto al centro de masa. ¿Sí? Entonces, ese otro L se lo conoce como L interno, cantidad de movimiento angular o impulso angular del sistema interno. Esa no depende del sistema de coordenadas, no depende del sistema S, sino está referida al centro de masa. ¿Sí? El sistema el L del sistema puede expresarse como la suma vectorial de un L externo, la cantidad de movimiento angular como un todo, como si toda la masa del sistema de partículas estuviera concentrada en el centro de masa, más un L interno, la cantidad de movimiento angular calculado respecto al sistema de centro de masa. Se llama interno porque es independiente del sistema de referencia y el sistema de coordenadas adoptado. Este resultado es general en el caso que vale para un número n, cualquiera de partículas. El vector L del sistema se lo puede escribir como L1 más L2 más L3 más L4, etcétera, etcétera, o como L externo más el L interno. La cantidad de movimiento angular externa, que es considerar el sistema de partículas como un todo, suponiendo que toda la masa está concentrada en el centro de masa, tiene un vector posición RCM y se mueve con una velocidad BCM, más la cantidad de movimiento angular interna, el L interno, donde el L de todas las partículas está referido o está calculado respecto al centro de masa. ¿Profe? Sí. Disculpe, ese sería para calcular el impulso angular del sistema completo. Del sistema completo. Ah, bien. Del sistema completo. Tengo dos maneras de calcular. Suma de los L L1 más L2 más L3, donde L1 sería R1 vectorial P sub 1, L2 sería R2 vectorial P sub 2, etcétera, etcétera. Es decir, así. O considerando al centro de masa del sistema de partículas, teniendo en cuenta las transformadas de Galileo, que vimos, por ejemplo, la velocidad respecto a un sistema de referencia en reposo, el sistema S que está en reposo, es igual a la velocidad respecto al sistema de referencia en movimiento y sistema de coordenadas en movimiento, más la velocidad del sistema en movimiento. Es decir, esto. La U es la velocidad del centro de masa. Bueno, esta es la posición. Pueden verla que R' es R menos U, es decir, es este vectorcito. R', ¿dónde está? Que estoy viendo al revés. Es R menos R del centro de masa, para el caso de la partícula 1.
R1 menos RCM es S vector centro. ¿Está bien? Entonces llegamos a esta nueva expresión. Otra manera de calcular o de expresar el L del sistema. El L externo más el L interno. Para el caso de una partícula, toda la fuerza, para una partícula, todas las fuerzas son exteriores. ¿Sí? Acá, esta expresión para un sistema de partículas es el momento debido a fuerzas exteriores. Porque las fuerzas interiores, al ser de igual módulo y de sentido contrario, igual módulo, igual dirección de sentido contrario, la suma vectorial de m se va cancelando de las fuerzas internas. Entonces, para un sistema de partículas, ¿quién aporta al m total, al m neto? Tan solo las fuerzas exteriores. Y esas hacen cambiar el L del sistema. Las fuerzas interiores no aportan al momento neto. Para una partícula sí, porque para una partícula cualquiera, por ejemplo M1 o M2, este dibujito, el momento neto para esa partícula es esto. R1 vectorial F1 más F2. Lo mismo para la 2. Por separado. Pero cuando toman el conjunto ya los momentos de las fuerzas interiores se van cancelando. ¿Preguntas? Sé que es mucho, no es fácil. Esta demostración, una demostración para esto, para encontrar que una magnitud de un sistema de partículas se lo puede escribir como algo asociado al centro de masa más algo respecto al centro de masa, lo vamos a ver en energía cinética del sistema. Lo vamos a demostrar. ¿Sí? Algo del sistema como un todo más algo referido respecto al centro de masa. Vemos un poco más y dejamos por hoy porque es mucho. Vamos a tratar de terminar el miércoles con trabajo de energía, con lo que empezamos hoy. Bueno, sigamos con ese sistema formado tan solo por dos partículas. Sobre el sistema de dos partículas actúan fuerzas interiores y exteriores, internas y externas. Sobre la masa M1 actúa una fuerza interna que le hace M2 y una fuerza externa. Lo mismo para M2. Se están moviendo. En un dado instante tiene una velocidad. Y calculemos el trabajo infinitesimal sobre cada una de esas partículas. De acuerdo al teorema trabajo neto, cambio de energía cinética, para la partícula 1, un trabajo infinitesimal sería, de acuerdo a la definición de trabajo, el trabajo infinitesimal o elemental sobre la partícula 1 es la fuerza neta escalar desplazamiento. Y eso es la variación infinitesimal de la energía cinética. Toman un intervalo de tiempo muy chiquitito. En ese intervalo de tiempo muy chiquitito, la partícula 1 tendrá un desplazamiento muy pequeño. El trabajo en ese desplazamiento muy pequeño le llamamos dW1, trabajo elemental, infinitesimal, es la fuerza por el desplazamiento. Y ese trabajo dará lugar a un cambio infinitesimal de la energía cinética de la partícula 1. Ese es el teorema trabajo-energía
Trabajo neto igual a cambio de energía cinética para la partícula 1. Trabajo neto, fuerza neta por desplazamiento, igual a cambio de energía cinética. Pero todo eso infinitesimal, muy chiquitito, variaciones muy pequeñitas. Lo mismo para la partícula 2. Trabajo neto, elemental o infinitesimal, fuerza por desplazamiento, fuerza neta por desplazamiento, igual a cambio de energía cinética de la partícula 2. Cambio infinitesimal. El trabajo total sobre el sistema de partículas, el trabajo elemental total será la suma de los trabajos. Es decir, esto. Vamos por partes. El trabajo elemental total será dW1 más dW2. Aplico propiedad distributiva. Sería F1 para el trabajo de la partícula. Disculpen un segundito. Estaba hablando con la profe de la otra comisión. No es nada más que eso. Bien, el trabajo, no estamos desfasando, por eso. El trabajo total elemental sobre el sistema de partículas sería la suma de dW1 más dW2. Bien, ¿cuánto es dW1? Aplico propiedad distributiva. F1 escalar dR1 más F12 escalar dR1 más F2 escalar dR2, ¿sí? Más F21 escalar dR2. Y eso sería igual, ¿sí? ¿Esa D es de diferencial? De diferencial, sí. Es un desplazamiento infinitesimal, porque en ese desplazamiento infinitesimal hay un trabajo infinitesimal. Por eso pongo D, de trabajo infinitesimal. Sería igual, sumo el trabajo neto, sería igual a la suma de los cambios de energía cinética de cada una de las partículas. Es decir, cambio de la energía cinética, cambio infinitesimal siempre de la energía cinética del sistema. Bueno, como ustedes saben, no hay nada nuevo. La fuerza F1,2 y 2,1 son iguales en módulo, iguales en dirección y sentido contrario. Entonces me puedo agrupar estos dos sumandos donde está fuerza F1,2 y 2,1. F1,2 y 2,1 son iguales en sentido contrario. Entonces me queda F1 por DR1 más F2 por DR2 más F12 por DR1 menos DR2, igual a cambio de energía cinética de la partícula 1 más cambio de energía cinética de la partícula 2, que es el cambio de energía cinética del sistema, nada más que formado por dos partículas. Estos dos primeros sumandos
son el trabajo de fuerzas exteriores, fuerzas externas al sistema de partículas. La fuerza F1 por el desplazamiento infinitesimal es el trabajo de la fuerza F1 que actúa sobre la partícula 1. F1 es una fuerza externa. De F2 escalar de R2 es el trabajo de la fuerza externa que actúa sobre R2, sobre M2, perdón. F2 es una fuerza externa. Y me queda el tercer sumando, F1,2 por DR1 es el trabajo de las fuerzas interiores y no es cero, porque volviendo al dibujo, a un dibujo, ¿dónde está? ¿Dónde está? Observen, R1 menos R2 está a lo largo de la recta que une las dos masas. Y las fuerzas es de R1 menos R2 está a lo largo de la recta que une las dos masas. Y las fuerzas son colineales con ese vector desplazamiento infinitesimal. Entonces, el trabajo de esa fuerza interior no es cero, porque la fuerza interna, F1,2 o F2,1 y DR1 menos R2 forman un ángulo de 0 grados. O sea, el trabajo de la fuerza interna no es cero. ¿De acuerdo? Recuerden que es módulo de una por módulo de otra por el coseno del ángulo que forman esos dos vectores. Ese ángulo es cero. Coseno de 0 es 1. Por lo tanto, las fuerzas interiores sí realizan trabajo. Sumando todos los trabajos elementales, me queda que el trabajo de las fuerzas externas más el trabajo de las fuerzas internas, ese es el trabajo neto. Tanto las fuerzas externas o exteriores como las internas o interiores sí realizan trabajo sobre el sistema, es igual al cambio de energía cinética del sistema. Observen una cosa que después vamos a tratar vamos a volver. Por cada par de partículas que interactúan, hay un término, un sumando de trabajo de fuerzas internas. Actúan dos partículas, un sumando. ¿Por qué? Porque F1,2 y F2,1 son de igual módulo, igual dirección y sentido contrario. Entonces, esos dos trabajos de F1,2 y F2,1 lo agrupamos en un solo término. ¿Está bien? Bueno, Si yo hubiera 3, habría 2 sumandos, por ejemplo. sí, sí. Ok, gracias. ¿Profe? Sí. Profesor, estos trabajos se cancelan entre sí, digamos, ¿no? No. A Eso eso iba a voy. preguntar. No, Que no tienen coseno 1 y menos 1. Cuando se suman se haría 0. no, coseno, el ángulo es 0 o pi eventualmente. Coseno de 0 es 0, coseno de pi es menos 1. O sea, no es 0. Este trabajo, que voy a marcar con amarillo, de la fuerza interior, que ha agrupado dos términos, no es 0. ¿Por qué? Miren el dibujito. R1 menos R2. Un diferencial de R1 menos R2. R1 menos R2 es este vector. Un diferencial tiene esa dirección y sentido. Y la fuerza, o sea, el ángulo que forma, sería módulo de la fuerza por módulo de ese desplazamiento infinitesimal que está a lo largo de esta recta. Por el coseno del ángulo que forma, coseno es 0. Es 1. Recuerden que este producto escalar. Ese es producto escalar. ¿De acuerdo?
sea, las fuerzas interiores sí realizan trabajo. Sí aportan al cambio de energía cinética del sistema, donde la energía cinética del sistema final sería energía cinética final menos inicial de la partícula 1, más el cambio de energía cinética final menos inicial de la partícula 2, más para la 3, etcétera, etcétera. Entonces dice, este resultado nos dice que la variación de energía cinética del sistema de partículas se debe al trabajo de las fuerzas internas y al trabajo de las fuerzas internas, y es igual a la suma algebraica de ambos. ¿Por qué? Porque el trabajo es una magnitud escalar. Es válido para cualquier número de partículas. Es importante insistir sobre el hecho que no se anulan los trabajos de las fuerzas internas. Por ejemplo, si las fuerzas internas son de atracción, la fuerza y el desplazamiento de cada partícula tienen el mismo sentido. De modo que los trabajos sobre ambas se suman en lugar de anularse. Lo mismo pasaría si las fuerzas fuesen de repulsión. Acá hay un dibujito mejor hecho. Observen R1, el vector posición de la partícula de masa M1 en un dado instante, lo mismo para M2, R2 el vector posición, fuerzas de atracción, fuerza de atracción, el trabajo de la fuerza de atracción, como son de igual módulo, igual dirección en sentido contrario, este sumando, que lo voy a marcar con amarillo, más este sumando, que lo marco con amarillo, como F1,2 y F2,1 son de igual módulo, igual dirección en sentido contrario, independientemente de que sean de atracción o repulsión, yo las agrupo. Y me queda este sumando que está marcado con amarillo. Y pueden ver que de R1 menos R2 sería ese vector, este vector que estoy marcando. Profesor, ¿puede subir un poco? Ahí Sube. donde dice que usted agrupa los dos F1, F1,2 y F2,1. Ahí donde está, no, ahí un poquito más abajo. Sí, ahí. Y después está, no, un poco más abajo, donde Ahí. está marcado justo ahí. Y después está energía cinética sub 1 y energía cinética sub 2. Ese F1,2 por el diferencial de R1 menos R2, con que va una parte a la energía cinética 1 y otra parte a la energía cinética 2. ¿Se entiende mi pregunta? Sí, podría ser, sí. Sí, la entiendo, creo que sí. Va al sistema, va parte a la partícula 1 porque hay parte a la partícula 2, pero esos dos va al sistema en realidad. No va parte a la partícula 1, va al sistema, al conjunto. Claro, pero como puso después energía cinética sub 1 más energía cinética sub 2, como que Sí. el trabajo de F sub 1, 2 le corresponde a la energía cinética 1 y el trabajo de F sub 2, 1 le corresponde a la energía cinética 2. No. No. El trabajo elemental total, neto, trabajo neto sobre el sistema de partículas, es igual a cambio de energía cinética del sistema de partículas. ¿Sí? Es equivalente a decir cambio de la energía cinética de la partícula 1 más cambio de la energía cinética de la partícula 2. En el sistema, en el caso de dos partículas. Trabajo neto igual a cambio de energía cinética del sistema. Trabajo neto sobre el sistema es igual a cambio de energía cinética del sistema. 1 y 2 significa partícula 1 y partícula 2. Entonces,
reescribo todo esto que está arriba, que marco ahora con amarillo nuevamente, reescribo todo esto con amarillo, y me queda, a ver si lo pueden ver ahí. El trabajo elemental total es F1 de R1, está ahí, más F2 de R2, que es el tercer sumando acá, se convierte en segundo, acá, abajo, y más agrupo estos dos sumandos, el segundo y el cuarto, en este tercero. Y me queda cambio de energía cinética de la partícula 1 más cambio de energía cinética de la partícula 2. Cambio de energía cinética del sistema. Por eso dice que F1 de R1 más F2 de R2 es el trabajo elemental debido a las fuerzas externas. Y el otro es debido a las fuerzas internas. Que no es cero, porque la fuerza y ese diferencial de R1 menos R2 no son perpendiculares, son colineales. Entonces, sumando todos los diferenciales, me queda trabajo de las fuerzas externas más trabajo de las fuerzas internas es cambio de energía cinética del sistema. Que sería la energía cinética final menos inicial de la partícula 1 más final menos inicial de la partícula 2. Un cambio finito ya. ¿Ya? ¿Está más claro? Sí, profesor, gracias. ¿Sí? ¿Seguro? Bueno. Fuerza conservativa. Si las fuerzas internas, como en el caso de una partícula, ¿se acuerdan que vimos dos fuerzas conservativas? El peso y la fuerza elástica. Al trabajo del peso lo podíamos escribir como menos cambio de energía potencial gravitatoria y al trabajo de la fuerza elástica como menos cambio de energía potencial elástica. Suponiendo que las fuerzas internas sean conservativas, podemos asociarles una energía potencial y por lo tanto el trabajo de esas fuerzas conservativas, el trabajo de esas fuerzas internas será menos cambio de energía potencial interna. ¿Está claro? Generalizamos. Dice, en el caso de las fuerzas internas, como es nuestro caso, actúan a lo largo de la recta que une las dos partículas. Cada par de partículas se hacen fuerzas de atracción o de repulsión. Dice, si las fuerzas internas actúan a lo largo de la dirección R1,2 que une las dos partículas, entonces la energía potencial interna depende solo de la distancia R1 y R2 y es independiente del sistema de referencia. Observen que acabamos de ver que el trabajo de las fuerzas interiores, las fuerzas están a lo largo de la recta que une las dos partículas. Ese trabajo de las fuerzas interiores o internas es la fuerza interior por un diferencial de la distancia que une las dos partículas, R1 menos R2. No de R1, no de R2, sino de R1 menos R2. ¿Y qué es R1 menos R2? El vector que une las dos partículas. Y un diferencial de ese vector de R1 menos R2 tiene que ver con la posición relativa entre M1 y M2. No es la posición respecto al centro, al origen de coordenadas. ¿Sí? Suponiendo que esas fuerzas internas
son conservativas, dice, situación que se presenta razonablemente bien en la mayoría de las interacciones que se encuentran en la naturaleza, podemos reescribir el teorema trabajo neto igual a cambio de energía cinética para un sistema de partículas, trabajo de las fuerzas interiores o internas, más trabajo de las fuerzas externas o exteriores igual a cambio de energía cinética, cuando las fuerzas interiores sean conservativas o internas sean conservativas, recuerden que podemos escribirlo como menos cambio de energía potencial. Reescribimos eso para el sistema. Trabajo de las fuerzas exteriores, más trabajo de las fuerzas interiores. Suponemos que las fuerzas interiores o internas son conservativas, entonces sería menos el cambio de la energía potencial de las fuerzas interiores, que sería una energía potencial interna, igual a cambio de energía cinética del sistema. Bueno, como vimos, dice, es posible asociar al par de partículas de energía potencial interna que consta de un término para cada par de partículas que interactúan entre sí. ¿Sí? Por cada par de partículas que actuaban o que formaban parte del sistema, podíamos encontrar un término de trabajo de fuerzas interiores o fuerzas internas. ¿Se acuerdan? Que vimos. Porque para cada par de partículas agrupábamos las fuerzas, entonces me quedaba un sumando. Sacaba un factor común a fuerzas internas y quedaba un sumando. Ya vamos a ver cuántos sumandos tiene en total. Si hay 10 partículas, ¿cuántos sumandos tiene? El trabajo de todas las fuerzas exteriores, paso menos el cambio de energía potencial interna, porque es producido por fuerzas internas, lo paso a la derecha, reacomodo un poco, me queda la energía cinética del sistema, la potencial interna del sistema final, menos la energía cinética del sistema, la potencial interna inicial, y al término, energía cinética del sistema más la energía potencial interna del sistema, se la denomina energía propia del sistema de partículas. Para un sistema de dos partículas en particular, tenemos que la energía cinética del sistema será un medio de M1, un B1 cuadrado, más un medio de M2, B2 cuadrado, más la energía potencial interna, un término por cada par de partículas que interactúen. Porque hay un término de trabajo. Entonces habrá, para cada par de partículas que interactúen, un término de trabajo y un término de menos cambio de energía potencial. Por lo tanto, la energía potencial por cada par de partículas será 1. No sé si me entienden. ¿Podría explicarlo de vuelta eso último, Sí, profe? sí, sí. ¿Y por qué no sale el delta ahí en energía potencial, en el último sumando de energía potencial en donde está la energía propia? Espera. Ya, creo que voy a... Acabamos de ver el teorema trabajo neto igual a cambio de energía cinética para un sistema de partículas. Es trabajo de todas las fuerzas exteriores. En algún caso particular, alguna fuerza exterior puede hacer trabajo cero. Trabajo de todas las fuerzas exteriores más trabajo de todas las fuerzas interiores igual a cambio de energía cinética. Suponiendo que esas fuerzas interiores sean conservativas,
Pero antes que nada, recuerden que acabamos de ver que si hay 10 partículas, hay 5 partículas, tendré la energía cinética del sistema será un medio de m1, v1 cuadrado, la rapidez de la partícula 1, más 2, más la partícula 2, más 3. Si tengo 10 partículas, la energía cinética del sistema será suma de 10 términos. Bien. Obviamente, si hay 10 fuerzas exteriores, tendré acá 10 términos, uno por cada una de las fuerzas exteriores, que es lo que acabamos de ver. Si tengo 10 partículas, tendré un sumando por cada par de partículas que interactúen, igual a cambio de energía cinética, donde la energía cinética tendrá tanto sumando como pares, como partículas formen parte del sistema. Ahora bien, si las fuerzas interiores son conservativas, yo puedo escribir eso. Si tengo, acabamos de decir, un término cada par de partículas. Entonces tendré un término de cambio de energía potencial por cada par de partículas. ¿Vamos bien hasta ahí? Para las partículas 1, 2 tendré una energía potencial final menos una inicial. 1, 2 y una inicial 1, 2. Para las partículas 3, 4 tendré un cambio de energía potencial de las partículas 3, 4. Y así sucesivamente. Entonces yo puedo escribir denme un segundo. A ver, quiero usar. A ver si... Entonces, trabajo las fuerzas externas, menos cambio de energía potencial interna, teorema trabajo de energía, suponiendo que las fuerzas internas son conservativas, igual a cambio de energía cinética. Este que está restando lo paso a la derecha, pasa sumando. Y me queda trabajo de fuerzas externas igual a cambio de cinética más cambio de potencial interno. El cambio de cinética es, pero del sistema ya, ¿no? Energía cinética final del sistema, esto para un instante final, menos la energía cinética inicial del sistema. Esto, pero para un instante inicial. Más la energía potencial interna final, menos la energía potencial interna inicial. Agrupo todo lo final de un lado y todo lo inicial en otro lado. Cinética final más potencial final, menos saco factor común, cinética inicial más potencial inicial.
Esto se denomina energía propia del sistema de partículas. Entonces, y se lo denota con la letra U. Y la podemos tratar a la energía propia como energía mecánica, ¿verdad? No, pero no. Energía propia. Delta U, con U se denota la energía propia, ¿sí? O U propia. ¿Sí? Con U denotamos la energía propia del U mayúscula. Entonces sería, el trabajo de fuerzas exteriores es igual al cambio de la energía propia. Esta sería la energía propia después de que realizaron trabajo, las fuerzas exteriores, menos la U propia inicial, antes de que realicen trabajo esas fuerzas exteriores. Lo mismo, o analicen la analogía con una partícula. Trabajo de fuerzas, trabajo neto igual al cambio de energía cinética. El trabajo neto, después que realizan trabajo, da lugar a un cambio de energía cinética. Ahora, las fuerzas exteriores dan lugar a un cambio de la energía propia del sistema. La energía cinética propia, perdón, la energía cinética, tendré tantos sumandos como partículas formen parte del sistema. ¿Sí? Como caso particular, alguna partícula podría haber estado en reposo inicialmente o finalmente, entonces algunos de estos sumandos puede ser cero. De este término, un sumando podría ser cero. No sé si me entienden. Pero si tengo 10 partículas, acá tendré 10 sumandos y acá tendré 10 sumandos, suponiendo que todas estaban en movimiento. Pero tengo tantos sumandos acá como pares de partículas interactúan, porque recuerden de dónde viene esto, de trabajo de las fuerzas interiores, y había un término por cada par de partículas que interactúan. ¿Está bien? En el caso de un sistema formado por dos partículas, tengo, y ahí está escrito, con amarillo, marcado con amarillo, la energía cinética de la partícula 1 más la energía cinética de la partícula 2 más la energía propia inicial o final. Si es la energía propia final, será la energía potencial final, o si es la energía propia inicial, la energía potencial inicial. Entonces, puedo reescribir el teorema de trabajo neto igual a cambio de energía cinética, es decir, trabajo de fuerzas interiores más trabajo de fuerzas exteriores igual a cambio de energía cinética, lo puedo reescribir como trabajo de fuerzas exteriores más trabajo igual a cambio de energía propia del sistema de partículas. Ahora bien, ¿cuántos términos? No tengo más hojas. ¿Cuántos términos tengo de energía cinética? Entonces, la U propia no, ¿cómo hago para marcar esto? Si en lugar de tener dos partículas tenemos n partículas, la energía propia, o U propia se le llama energía propia, como acabamos de ver, será la suma de la energía cinética más la potencial interna. ¿Cuántos términos tengo? Para la energía cinética del sistema de partículas, tengo tantos términos como partículas forman parte del sistema. O sea, si tengo 10 partículas, tengo 10 sumandos de energía cinética. Y para
Y términos de energía potencial, tengo tantos términos como pares de partículas estén interactuando. ¿Sí? O sea, la sumatoria va desde I igual a 1 hasta n factorial sobre n menos 2 factorial por 2. ¿Saben lo que es n factorial? No, profe, no entiendo eso que está ahí arriba, por Bueno. eso le iba a preguntar si lo puede repetir. Sí, bueno. A ver, dijo un ciego. Sería n por n menos 1 por n menos 2, ¿verdad? Sí, Sí. Y así sucesivamente. bueno. Un número 10 factorial, por ejemplo, n factorial, 10 factorial, 10 por 9, por 8, por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Es un número enorme. N factorial sería el número n, lo multiplico por n menos 1, lo multiplico por n menos 2, n menos 3, etcétera, etcétera, por 3, por 2, por 1. ¿Está bien? Eso es escribir un número n factorial. Si un sistema está formado por 4 partículas, ¿cuántos pares de partículas están interactuando? Supongamos fuerzas de atracción. Estoy haciendo, déjenme un segundito. ¿Sería 4 factorial? Esperen. A ver si lo ven. El dibujito. No está muy... 4 partículas. M1, M2, M3 y M4. Creo que está así. M1, 2, 3, 4. Los puntos negros. Sí. Hay una interacción 1, 2. Fuerza de atracción entre 1 y 2. Hay una interacción 2, 3. Hay una interacción 3, 4. Fuerzas de atracción que se ejercen mutuamente. Y 4, 1. Hay 4 pares de partículas interactuando. ¿Hay más? Sí. Sí, porque en la partícula M1 también interactúa con M3 y M4. La partícula 1 interactúa con 3 y 4. Bien. La partícula 1 interactúa con 4, con 4, ya está acá. Ujú. ¿Hay más interacciones? Chicos, va para todos. ¿Puede interactuar con 3, profe? ¿Cuál? ¿N1? Sí, sí, y algo más. Y No estoy 4 viendo con los M2 chats. con Sí. M4. N2 puede Exact- con N4, sí. Exactamente. Hay una interacción. También existe esa interacción. 2, 4, 4, 2 y 1, 3, 3, 1. Entonces son 6 pares de partículas interactuando. ¿Está bien? Entonces, n factorial Serían todas las posibles interacciones que pueden haber entre las pares de interacciones, partículas. pares de interacción. Pares, bien. ¿Sí? Sería así.
¿Está bien? Tengo 6 pares de partículas interactuando. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 1, y después así cruzado. Son, este es un par de partículas, este otro par de partículas interactuando. 3, 4, 4, 3 es lo mismo. Este es otro, son 4, 5, 6. N factorial es 6. Dice que la cantidad de sumando que tiene el término de energía potencial es n factorial sobre n menos 2 factorial por 2 factorial. 2 es 2 por 1. Hay algo que no me convence. Esperen un cachito que estoy de acá. N menos 2 es, sí. No me da. No me da. ¿Qué cosa no le he dado, profe? La cantidad de sumandos. A mí me dio 6. ¿Y cómo lo has hecho? Que no me da a mí. Tiene que dar 6. O sea, eran 4, ¿verdad? Después hice 4 por 3 y 3 por 2. Me dio 24 sobre 4. Son 6. Usando la ecuación que está ahí arriba del sigma, Sí. da 15. Sí, eso es lo que me está dando a mí. 15. Eso es lo que me está dando a mí. Yo lo que hice fue hacer en el numerador 4 por 3 y eso multiplicarlo por 2. Es que son 6. 6 son pares, 6. no 4. Sería 6 factorial. N es igual a 6. N es igual a 6. Ah, yo creí que eran 4 porque como eran 4 no. Ay, partículas. perdón. T menos 2. Son 4 partículas. Son Pero 4 partículas. Son 4. No sé por qué he puesto 6 partículas. Entonces, Claro. Son 4 partículas. Son 4 partículas. Entonces queda 4 por 3 por 2 por 1 sobre 2 por 2. sí, ahí estoy. Perdón, me he bloqueado por un momento. Son 6 pares de partículas que están interactuando. ¿Cuántas partículas forman parte del sistema? 4. Entonces sería n factorial es el número de partículas. Olvídense de esto, no sé por qué he puesto las interacciones. Serían 4 partículas por 3, por 2 y por 1. ¿Sí? Sobre el número de partículas 4, menos 2, 2. 2 por 1, 2. Y acá 2. Entonces, en el denominador tengo 4. Cancelo con este 4, 3 por 2, 6. Por 1, 6. Tengo 6 pares de partículas interactuando. Este sumando, observen, primer sumando de la energía propia tiene, en este ejemplo particular, 4 sumandos.
suponiendo. Y el término de energía potencial interna tiene 6 sumandos. Uno por cada par de partículas que interactúan. ¿Sí? La energía cinética tiene un término por cada cada partícula. Pero la energía potencial tiene un término por cada par de partículas que interactúan. ¿Sí? Entonces, como caso particular, y ahí vamos a dejar y veo los chats, si trabajo de todas las fuerzas exteriores es 0, entonces la U propia es constante. La energía propia del sistema es constante. Nosotros después vamos a simplificar, que vamos a decir que las partículas están suficientemente aisladas que las fuerzas interiores pueden ser despreciables, entonces, o internas pueden ser despreciables, entonces el término de energía potencial no va a aparecer. Pero esto es general. ¿Está claro? También puede darse el caso, pero eso ya lo vamos a ver el lunes, que las fuerzas externas sean conservativas. Y ahí vamos a hablar de energía total del sistema. Bueno, pero veamos, que nos quedan 5 minutos y leo los chats. No, espera, profe, ¿qué había dicho antes de cuándo era 0? Cuando las fuerzas externas eran... Mira, ¿cuándo era constante? llegamos a este resultado, a este teorema. Trabajo de las fuerzas externas es igual al cambio de la energía propia del sistema. Cuando el trabajo de todas las fuerzas externas sea 0, o no hay fuerzas externas, o la suma de todos los trabajos es 0, ¿qué pasa con la U propia del sistema, con la energía propia del sistema? Se conserva. Es lo que dice ahí. Estamos hablando con fuerzas interiores conservativas. ¿Qué pasa ahora? Y terminamos ya, si me dan 5 minutos. No, no voy a seguir, porque... Ya. Bueno. ¿Preguntas? Oh, bueno, se está cortando. ¿Tienen preguntas? No, profe, creo que está todo bien, nada más que es mucha información. Por eso corto, no avanzo más. Ya el miércoles vamos a estar subiendo el apunte Ah, bien, profe. Es mucha información, sí, ahí está diciendo Lucas, es cierto, pero estamos generalizando para muchas. Lo que hemos visto para una partícula lo estamos generalizando para muchas partículas. Profe, Eso es una todo. sola pregunta. Sí. ¿Cómo se calcularía la energía potencial interna? ¿Cuál es la fórmula para calcularla? Suponte rápidamente, tenés un sistema formado, está sobre una superficie lisa, y mi sistema está formado por 2 masas puntuales y un resorte.
¿sí? Ahí tu energía potencial interna es la elástica del resorte, que la conoces, ¿sí? Si no hay fuerzas exteriores, o el trabajo de las fuerzas exteriores es cero, suponte que están los pesos y las normales, el peso la hacen cuerpos que no forman parte del sistema, ¿está bien? No forman parte del sistema, las normales la hacen cuerpos que no forman parte del sistema, es decir, la mesa, el peso la hace la Tierra. Tu sistema está formado por M1, el resorte M2. Entonces, ahí el trabajo de las fuerzas exteriores es cero. Toda tu fuerza, toda tu energía propia, que es cinética de las partículas, más la potencial interna, que es la potencial del resorte, permanece constante. Mecánica, la propia, que es cinética más potencial interna para el sistema, permanece constante. ¿Sí? Cinética más potencial interna, es la de Lucas, no cinética. La propia permanece constante. Cinética más potencial interna del sistema. La potencial interna es la elástica. La cinética del sistema es la de las partículas. La energía mecánica, por así que es propia ahora generalizando para un sistema de partículas, permanece constante. O sea, la cinética de la partícula 1 más la cinética de la partícula 2 más la potencial elástica permanece constante. Este estaba mal. O sea, por un momento, la neurona que tengo se me ha desconectado y ponía el número de pares de interacciones entre partículas, ponía en lugar del número de partículas. Bien, dejemos por hoy. Nos vemos el miércoles. Vamos a hacer un breve repaso y vamos a seguir avanzando. Es mucha información.